Cultivo de papa, parte 2. Morfología de la planta y ecofisiología del cultivo de papa. En relación al hábito de crecimiento de la papa, vamos a decir que es una planta herbácea anual con crecimiento erectófilo en algunas variedades y en otras de tipo planófilo o si no de crecimiento intermedio. En relación a su morfología, vamos a describir la misma a partir de la producción de tubérculo semilla, ¿no? Ese tubérculo semilla va a estar constituido por unas yemas. A partir de esas yemas van a aparecer el crecimiento de un tallo o de varios tallos, y en esos tallos van a aparecer los sistemas radicular adventicio en los entrenudos que tiene ese tallo, y esas raíces van a ser unas raíces con crecimiento horizontal en los primeros centímetros y luego llegan a una profundidad de unos 40 centímetros. Son raíces débiles, por lo cual requieren de una muy buena preparación del suelo para que pueda estar en contacto y pueda avanzar y crecer sobre él y poder absorber la suficiente cantidad de agua y de nutrientes. En relación al tallo, tiene diferentes tipos de tallo la planta de papa. Un tallo principal, a partir del cual se van a insertar en la parte aérea hojas con muchos folíolos. Estos folíolos van a ser los encargados de producción de fotoasimilados para su posterior traslocación a los tubérculos. También puede producir ramificaciones laterales y también va a producir inflorescencias. Esas inflorescencias van a dar lugar a flores que pueden ser autógamas, pueden ser flores con algún porcentaje de alogamia, pueden ser flores estériles también. Por lo tanto, no todas las plantas, no todas las variedades de papa producen flores y semilla sexual. Esa semilla sexual se produce, está dentro de una valla, contiene alrededor de 200 semillas y 1800 semillas hacen un gramo, es decir que son 3 o 4 veces más chicas que una semilla de cebolla o de lechuga. Bueno, volviendo al tallo principal, ese tallo principal, a medida que va creciendo, una parte está bajo el suelo. A partir de ese tallo principal y en la parte subsuperficial, en los nudos van a aparecer estolones y también van a aparecer ramificaciones secundarias que van a actuar todas ellas en forma independiente, porque van a dar lugar también a raíces adventicias y van a producir estolones. Estos estolones en su extremo van a dar origen obviamente a los tubérculos. Esos estolones, los estamos viendo ahora con más detalle, son el que en sus extremos van a promover a través de la multiplicación de sus células en forma rápida, van a producir los tubérculos. Esos tubérculos no dejan de ser tallos, obviamente, van a tener una serie de yemas u ojos en una cantidad de 6 a 8 o más o menos, dependiendo del tamaño que tenga el tubérculo, y con una distribución helicoidal, típica de un tallo, pero esta vez subterráneo, y en el extremo distal obviamente van a tener la yema o el yemario que le llamamos yema apical. Esa yema, el comportamiento de esta yema, en función de su estado fisiológico, acá nos puede dar o un tallo único o puede tener ramificaciones laterales o pueden aparecer, brotar varias yemas simultáneamente en función de, habíamos dicho, el estado fisiológico. Y a su vez esas yemas son de diferente forma, como la estamos viendo acá. Los tubérculos que forman la planta se pueden clasificar según su tamaño, según su color de piel, su color de pulpa y por su forma,
como lo estamos viendo en estas pantallas que estamos presentando. Además, el tubérculo semilla es el responsable de dar una nueva planta y de su calidad dependerá en gran parte el rendimiento comercial del cultivo. El concepto de calidad de la semilla incluye, además de la pureza física y genética, dos componentes fundamentales como son la sanidad y el estado fisiológico. Para lograr un adecuado estado fisiológico al momento de la siembra y de este modo alcanzar altos niveles de productividad, se requiere un buen manejo desde la cosecha, el almacenamiento y clasificación de la semilla. Para ello es importante conocer la edad fisiológica que tiene la semilla. Bueno, una vez que la planta desarrolla el tubérculo y va creciendo, a partir de ese momento está en estado de dormición y reposo que continúa luego de la cosecha. Y luego, cuando se supera esta etapa de dormición, comienza la etapa de brotación con dominancia apical, brotación múltiple y de senilidad hasta que el tubérculo fallece. Vamos a describir algunos de estos estados. En el estado de dormición es muy importante, habida cuenta que su duración es considerado para el manejo de la semilla para su posterior plantación. El planteo es cuánto dura la dormición y esto va a depender de varios factores. Va a depender del genotipo. Hay genotipos que tienen una duración de dormición de 20-30 días y otros de 120 días. Va a depender de la temperatura del suelo en el momento de iniciar la tuberización la planta. Va a depender del momento de cosecha. Si la cosecha se realiza en forma anticipada, no se van a acumular los inhibidores de la brotación y ese tubérculo puede brotar antes, como así también va a depender de las condiciones de almacenamiento. Mientras mayor sea la temperatura, más se va a acortar la duración de esta dormición, lo que va a permitir desarrollar el cultivo correspondiente. Bueno, vamos a pasar a la etapa de dominancia apical. Una vez superada la etapa de dormición, comienza el estado de brotación, especialmente en el brote apical. Por eso es que se le llama dominancia apical y solamente desarrolla un solo brote, que tiene como característica dar una emergencia lenta, pero va a desarrollar un tallo único de gran tamaño, de gran vigor, con un ciclo muy largo, lo que puede dar lugar, si se dan las condiciones, a altos rendimientos en el cultivo. Una vez, si la semilla no se siembra con ese estado de dominancia apical, avanza el estado de brotación y pasa al estado que se llama de brotación múltiple, en donde se anula la dominancia que tiene el brote apical y comienzan a brotar brotes laterales y el resto de las yemas de ese tubérculo, dando como consecuencia gran cantidad de tallos por unidad de propagación. Va a tener una emergencia más rápida y va a dar un ciclo más corto, obviamente. Y la cuarta etapa es el estado de senilidad, en la cual prácticamente el tubérculo se deshidrata, casi está al borde de morir, da brotes largos, muy débiles, y que este estado de brotación no tiene ningún valor a los efectos del manejo del cultivo. Acá estamos observando diferentes estados de brotación. Acá tenemos dominancia apical, acá podemos observar brotación múltiple, acá también brotación múltiple, y como acá también, y acá estados de senilidad. Bien, de todos ellos vamos a llegar a la conclusión que, de la caracterización de todos ellos, que vamos a llegar a la conclusión que la edad de la semilla en el momento de la plantación va a influir en el desarrollo del cultivo. Y los estados fisiológicos que más vamos a utilizar son los de dominancia apical y los de brotación múltiple. En el caso de la brotación múltiple,
tiene como característica que va a tener una emergencia más rápida el cultivo, va a dar mayor número de tallos por unidad de propagación, va a haber menor desarrollo de follaje, va a haber una tuberización más temprana, una maduración más temprana y una senescencia más temprana. En concreto, va a haber un ciclo más corto, por lo tanto, se supone que va a dar menores rendimientos. Ahora, si se utiliza dominancia apical, va a haber una emergencia lenta, un menor número de tallos, un mayor desarrollo del follaje, una tuberización tardía, una maduración tardía, senescencia tardía, y se supone que si se dan las condiciones climáticas va a tener rendimientos más altos. Acá en esta foto estamos visualizando una siembra de los dos estados de dormición en forma simultánea. Este es brotación múltiple y este es dominancia apical. Se puede ver la diferencia en la velocidad de brotación de los mismos. Una vez analizada la importancia que tiene la edad fisiológica de la semilla en el comportamiento de la planta, pasaremos a describir las diferentes etapas fenológicas que tiene el cultivo. La primera de ellas es la etapa de emergencia, que es aquella que se inicia cuando se plantó el tubérculo, brotó y aparecieron las primeras hojas en superficie. A partir de ese momento comienza la etapa de crecimiento vegetativo, muy importante ella, que a partir de los días 30 a los 60 vamos a poder observar la aparición de los primeros estolones con el inicio de la tuberización. El momento de aparición de estos estolones va a depender de la variedad y de la edad fisiológica de la semilla que nosotros estamos sembrando. Aproximadamente a los 45 días de crecimiento vegetativo vamos a ver que un cierre de surco, esto es un buen indicador de producción de área foliar de fundamental importancia a los efectos de la traslocación de las sustancias de reserva hacia los tubérculos. Y en ese instante vamos a tener la etapa de llenado de tubérculos, cuyo crecimiento de los mismos va a ser en forma exponencial hasta un determinado momento donde se estabiliza el crecimiento y también se frena el desarrollo foliar y entra en una etapa de reducción del área foliar, madurando la planta y luego podremos proceder a la cosecha. A continuación describiremos los diferentes requerimientos que tiene la planta en las diferentes etapas mencionadas. Comenzaremos con la brotación de la semilla. Una vez que el tubérculo semilla ha sido plantado y ha sido tapado, ese tubérculo va a comenzar la brotación hasta que llega a la superficie del suelo, emerge y comienza a dar las primeras hojas. En esta etapa vamos a observar una gran competencia por la luz, por los nutrientes y por el agua entre los tallos que están a escasa distancia. Y la velocidad con que emergen estos brotes va a depender de la edad fisiológica, va a depender de la profundidad que ha sido plantado y va a depender de la temperatura del suelo. A mayores temperaturas, mayor velocidad de crecimiento y a mayor profundidad, más va a demorar la planta en emerger. Una vez que el brote ha emergido, comienza la etapa de desarrollo de tallos y de hojas en la planta. Y entonces vamos a hacer un breve repaso. Para producir rendimientos de óptima calidad, las plantas requieren un adecuado suministro de recursos del suelo, estamos hablando de agua y de nutrientes, y recursos de la atmósfera, como el dióxido de carbono, el oxígeno y de radiación fotosintéticamente activa. Ahora bien, la luz influencia la apertura de los estomas, por lo tanto, la fijación de dióxido de carbono.
Y la temperatura óptima para una alta captación de dióxido de carbono está cercana a los 24 grados. Este es un dato. Más del 90% de la materia seca se sintetiza durante el proceso de fotosíntesis, en el cual el dióxido de carbono fijado y reducido a carbohidratos es determinante para la producción de tubérculos y otros órganos vegetales. Además, es muy importante para los rendimientos de un cultivo que alcance un índice de área foliar óptima que puede estar entre 3 y 4. Esto va a depender de si la planta es planófila, sería de 3, y si es erectófila sería de 4, para tratar de interceptar la mayor cantidad de radiación posible. Y a su vez, el desarrollo de la superficie foliar y el crecimiento de tallo va a depender de temperaturas que están alrededor de los 17 y 27 grados. Si tenemos temperaturas superiores a los 27 grados, lo que vamos a lograr es un alargamiento exagerado del tallo y una alta actividad respiratoria. En síntesis, para que la planta tenga un adecuado crecimiento óptimo para tratar de alcanzar la producción de altas cantidades de carbohidratos para ser trasladado a los tubérculos, va a requerir de una calidad de semilla desde el punto de vista sanitario. Y por otro lado va a requerir de agua, va a requerir de nutrientes, especialmente en la primera etapa, nitrógeno, para potenciar el crecimiento vegetativo. Obviamente la edad fisiológica adecuada al ciclo que nos da la zona. Y por otro lado vamos a necesitar la intensidad lumínica para la toma de dióxido de carbono, la temperatura adecuada y el fotoperiodo adecuado a los fines de poder producir la mayor cantidad de fotoasimilados en esa planta. En el medio de todo este proceso de crecimiento vegetativo, lo que vamos a tener es la aparición de estolones en el periodo de 35 a 60 días, como habíamos dicho antes, dependiendo de la edad fisiológica y la variedad que estemos manejando. Bueno, a continuación ese estolón que apareció va a iniciar un proceso de tuberización. Para ello, el momento habíamos dicho que va a depender de la edad fisiológica que tenga la planta y va a estar influenciada por las alternancias de temperaturas, por la alta radiación, y en este momento es muy importante, cuando se inicia el proceso de tuberización, que haya la suficiente cantidad de nitrógeno que permita buen desarrollo vegetativo, pero no el atraso en la tuberización. En estas condiciones se va a producir una reacción de tipo hormonal que va a favorecer la tuberización. Va a haber una reducción de ácido indolacético como promotora del crecimiento vegetativo y va a haber un incremento de ácido abscísico, más la presencia, es importante, la presencia de molibdeno y boro para facilitar la translocación de las sustancias de reserva hacia los tubérculos y que permitan el crecimiento óptimo. Las condiciones ideales para la tuberización serán de alternancias de temperaturas. Temperaturas diurnas que van entre 18 y 24 y nocturnas que van de 10 a 16 según variedad. Ahora bien, si tenemos temperaturas mayores a los 28 grados, va a haber un importante incremento en el crecimiento del follaje, va a haber mayor respiración y mayor consumo de asimilado, y esto va en detrimento del crecimiento del tubérculo. En síntesis, si nosotros tenemos que tener el mejor balance positivo de
fotoasimilados en relación a la respiración. ¿Para qué? Para que haya una alta tasa de asimilación neto de carbohidratos que me permita realizar una adecuada partición de asimilados. Ahora bien, si en este punto el cultivo atraviesa por temperaturas mayores a los 28 grados, lo que vamos a tener es promoción y desarrollo de follaje en detrimento de la producción de tubérculos. Ahora bien, si las temperaturas se alternan de 24 grados de día y 16 grados de noche, lo que vamos a hacer es promover el desarrollo de tubérculos y se va a generar una determinada tasa de llenado en función de la disponibilidad de agua, de producción de fotoasimilados y de la alternancia de temperatura, y entonces la producción por día va a estar alrededor de los 500 a 800 kilogramos de tubérculos por día en condiciones medias. Hay ejemplos que superan los 1000 kilos por día. Si a esto lo multiplicamos por el número de días que la planta ha trabajado, nos va a dar los rendimientos. De acá es donde nosotros sacamos la conclusión de que mientras mayor sea el periodo de crecimiento de las plantas con condiciones de temperaturas normales y mayor sea el fotoperíodo y mayor el área foliar, mayores van a ser los rendimientos del cultivo. Ahora bien, estos requerimientos a mí me han determinado clasificar a las diferentes zonas de producción que tiene el país habida cuenta en función de los requerimientos de temperaturas que tiene la planta. Entonces vamos a ver en primer término que en el país se produce una papa que se llama temprana, que normalmente se hace en Tucumán en los meses de junio-julio como zona más importante, para ser cosechadas en septiembre-octubre. No las podemos hacer después por las altas temperaturas. Aparece otra zona de producción que son las semitempranas, que se producen principalmente en Córdoba y en algunos lugares de Mendoza y Santa Fe, cuya plantación se hace en los meses de julio a agosto para la cosecha en los meses de noviembre a diciembre. Luego continúa la plantación tardía, que es la más importante. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que inicia la plantación en los meses de octubre y noviembre y tiene condiciones ideales durante el verano para la producción. Se va a cosechar en los meses de enero, febrero, marzo y se comercializará hasta el mes de septiembre y octubre. Por último, aparece la papa tardía, cuya principal zona productora es Córdoba, que la realiza en el mes de febrero para cosecharla en los de junio en adelante. Es decir, como vemos, las épocas de cultivo en esa zona son coincidentes con los requerimientos ecofisiológicos que tiene el cultivo de papa. Bueno, con esto hemos terminado la segunda parte del cultivo de papa.